En Fire Emblem es muy común ver muchos tipos de líderes, con diferentes ideologías. Algunos demuestran tener grandes cualidades como estrategas. En otros casos, si bien no son estrategas ideales, hacen su mejor esfuerzo. Y también están aquellos líderes que son, ¿cómo decirlo? Bien pendejos. En este video nos enfocaremos en todos esos líderes que hicieron de todo menos tomar buenas decisiones, demostrando lo que nunca debe hacerse siendo un líder. Aunque aclaro que en este caso voy a considerar como líderes a los comandantes de un ejército, ya sea pequeño o grande, pero que lo hayan liderado. Esto lo aclaro ya que no consideraré a los personajes como Lewin o Joshua, ya que si bien tomaron decisiones que se pueden considerar cuestionables, escapando de sus responsabilidades, estos no eran líderes de un ejército como tal. Ni tampoco voy a calificar si el personaje está bien escrito, si hubo problemas de trama, no. Aquí voy a estar calificando qué tan bien actuaron como líderes para su ejército y cuáles fueron las consecuencias. Así que con esto aclarado, empecemos con el top. Si conocen un poco sobre el lore de Yggdrasil, probablemente ya sepan por qué este personaje está en este puesto. En la historia realmente no parece que haga algo malo, al menos no directamente. De hecho, en general es un personaje bastante calmado y sereno. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta inocente alma? Para entender lo que hizo, o más bien, lo que no hizo, debemos irnos al lore de Tracia. Poco tiempo después de la fundación de este país, Tracia originalmente fue gobernado por dos de los cruzados, los cuales pelearon contra el imperio de Loptus. Especialmente serían Dain, el que se encargó del reino de Tracia, y Niorum, que se encargó del distrito de Munster, y vivieron prósperamente hasta que ocurrió la conocida tragedia de la Gaybolg. Esta tragedia, de forma resumida, nos dice que después de que Niorum se casara, su esposo se peleó con Dain. En un intento por detenerlos, Niorum mató a su esposo con la Gaybolg por accidente. Al poco tiempo, Niorum se suicidó por la culpa y Dain desapareció de forma misteriosa. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Juan?, se preguntarán. Pues que por culpa de este incidente, Leonster, que eran los principales al cargo del distrito de Munster, decidieron que ellos se quedarían con las tierras fértiles del norte y dejarían al reino de Tracia con las tierras montañosas en el sur. Eso hizo que toda la gente que viviera en esas tierras tenga problemas graves en conseguir alimentos, que era el motivo por el que estaba llena de bandidos. Ninguno de los líderes posteriores a este evento se preocupó en lo más mínimo por la gente de Tracia del Sur, y entre ellos está Quan. Aunque siendo justos, este problema fue más por ignorancia más que por otra cosa, pero aún así considero que merece este puesto en el top, pues por culpa de su ignorancia terminaron muriendo tanto él, Etlin y su ejército en el desierto, a la vez de que secuestraron a su hija, y casi se muere su otro hijo, y al final todo eso solo sirvió para que el imperio de Loptus empiece a resurgir. Ah, pero para ayudar a mi compi el Sigurd, para eso sí es bueno este maje, porque si no Sigurd no lo dejaría cogerse a su hermano. Pero en fin, Juan se queda con el quinto puesto al ser el menos ofensor, y por no ser directamente su culpa, pero los que siguen no tienen la misma suerte. Ok, loco. Antes de que se me asusten, voy a aclarar que no me estoy refiriendo al Dimitri de su propia ruta. En este puesto me voy a referir única y exclusivamente al Dimitri de la ruta de Cloud. Así que no me lloren. Bueno, durante la primera parte, Dimitri lo único que hace que es medio destacable es que después de la revelación de que Edelgard era la emperadora de fuego, Dimitri quedó algo loquito.
Edelgard, gracias a que le declaró la guerra a la iglesia de Seiros, logra tener el control de Fargus, con lo cual manda a ejecutar a Dimitri. Este escapa y empieza a formar un ejército rebelde para poder hacer frente a Edelgard. Para después, al fin llegar a esa anunciada batalla, las tres casas se enfrentan en un duelo épico hasta que Dimitri se muere. Dimitri Seputas muere en el mismo capítulo donde vuelve a aparecer. Y ustedes dirán, pero Pule, es que Dimitri estaba en una gran desventaja, era normal que perdiera contra él. No, weón, Dimitri ni siquiera murió peleando contra Edelgard. El pedazo de inteligente después de la batalla fue a buscar a Edelgard pese a estar cansado y agotado. Y murió fuera de cámaras de la forma más patética posible. Es decir, que Dimitri tiró a la basura la oportunidad que tenían para hacer algo por su reino y dejó abandonado a su ejército solo por sus deseos de venganza. Y mira, aquí no digo que Dimitri debió actuar como un héroe renoble, no, bastaba con que después de la batalla intentara negociar con Cloud para poder hacerles frente a Edelgard juntos. Incluso si este luego no hubiese ayudado en la batalla contra las serpientes, por lo menos nos habría aportado con algo, y con eso no dejaría a sus compañeros solo ni moriría lo pendejo. Algo tipo, mira loco, a mí me da igual lo que hagas, yo solo quiero rajarme a Edelgard. Incluso creo que esto pudo ser mejor para la historia, haciendo que Dimitri se sienta vacío después de matar a Edelgard y tenga una conversación profunda sobre la vida con Cloud, Dedue o no sé. Pero en fin, ya sabemos qué es lo que pasó al final. Considero esto más grave que lo de Quan, ya que esta decisión fue 100% culpa de Dimitri por su egoísmo. Pero no lo puse más arriba en el top, ya que en las otras rutas tiene un papel algo más decente, sobre todo en la ruta en la que se enfoca en él, aunque los que siguen no tendrán la misma suerte. Juan fue un mal líder, pero por lo menos su hijo aprendió de sus errores, ¿verdad? Ay, miren, a mí me encanta Leaf, pero siendo justos, si él no hubiese tenido a este pelado ni a este mochado con él, Leaf no hubiese logrado nada. Literalmente, las únicas dos veces que Leaf no le hizo caso a sus consejeros, terminó perdiendo a uno de sus amigos. Leaf tenía una gran presión al ser la única esperanza de recuperar su país, y todo eso, pero solo miremos sus decisiones. Cuando salva a los niños del capítulo 3, el man termina siendo capturado por weón. Y gracias a eso, Abel es capturada y a Marrita se le mete el diablo. Leaf de milagro logra escapar y se reencuentra con August. Y al señorito inteligente lo primero que se le ocurre es regresar para que los maten. August lo convence de que eso no le serviría de nada y se van de Munster. Pero por si no fuera poco, lo primero que propone Leaf es ir como suicidas a Tara, una ciudad igual o incluso más peligrosa por cómo estaban siendo atacadas por las tropas de Bloom y la secta de Lopter. Y para colmo, Leaf andaba de ofendidito con los de Tracia del Sur y no quería pedirles ayuda, criticándolos, diciéndoles que el que es pobre es porque quiere y si no tienen para comer es culpa de ellos. No hombre, qué listo que sos, Leaf. Aunque yo creo que el mayor error que todos más recuerdan de Leaf es esa vez que se dejó llevar por sus emociones poco después de recuperar Leonster. Por querer ayudar a Alster, pese a que Dirias y August le advirtieron que no era buena idea, a Leaf le dio igual, y al final por culpa de eso Dirias murió, gracias a la irresponsabilidad de Leaf. Y aunque incluso puede parecer que Leaf merece un puesto incluso más alto en el top por todos estos errores, lo he dejado con el tercer lugar por dos motivos. Número uno, que Leaf por lo menos hacía caso a lo que le decían August y Dirias. No los obedeció dos veces, eso es cierto, pero todas las demás veces sí lo hizo, con lo cual pudo aprender de sus errores y ser menos ignorante.
Y además, al final de la historia de Yggdrasil, podemos ver cómo Leaf al final pudo unificar a todo Tracia. El segundo motivo es porque los puestos que siguen son peores por mucho, y esos sí que no hay forma de cómo defenderlos. Ok, con este puesto sí estamos hablando de algo que no solo me parece grave como líder, sino también como persona. Para entender por qué digo esto sobre este personaje, debemos irnos a la ruta de estirpe de Fire Emblem Fates. Si Corrin se va por este camino, Xander se enoja por cómo Corrin critica a Garon por ser alguien malvado. Y bueno, creo que todos los que jugamos Fates notamos a la primera que este hombre tiene de bueno lo que yo tengo de coreano. Exacto, nada. Pero ustedes me dirán, Xander sabe que en el pasado su padre no fue alguien malvado. Y sí, eso es verdad, pero durante el juego nos muestran cómo él es consciente de que su padre es capaz de tomar acciones muy drásticas, incluso con los que son de su propia familia. Es decir, Xander es consciente de que su padre puede matar a su hermana solo por espiarlo. Lo que más me da risa de esto es que en esta versión de la historia él siempre dice que va a detener la guerra, que su familia volverá a ser feliz y que su corazón siente dolor y que la pelea de ellos es por el bien común. El man lleva siendo un peón de Garon durante más de la mitad del juego, sabiendo que su padre está lejos de ser la persona que era, y me viene a soltar ese discurso. Y miren, yo sé que aquí lo que intentan es seguir la idea de los Camus, y si fuera solo eso se lo perdonaría, pero lo que hace en el capítulo 26 es imperdonable. Durante toda la historia, Xander simplemente fue un obstáculo. No obstante, en este capítulo, Xander finalmente dice que enfrentará a Corrin. Y lo más hilarante de esto es que dice que así evitará más muertes innecesarias. ¿Quieren saber qué es lo que pasa justo después? I shall defend my homeland. Ella se sacrifica para detener a sus hermanos en la pelea. Cuando está en brazos de Xander, con sus últimas palabras le dice que baje su espada, que no lo haga por Corrin, que lo haga por ella. Y este pedazo de basura sin corazón lo único que hace es faltarle el respeto a su hermana, queriendo continuar la pelea. Quiero que entiendan la magnitud de esto. Xander no solo mata a una de las princesas de su reino, sino que está dispuesto a pelear para morir él también y abandonar sus responsabilidades en una pelea sin sentido. Prefiere morir defendiendo a su padre antes que intentar cumplir la última voluntad de su hermana. Este puesto me parece mucho más grave, ya que a diferencia de los anteriores, que estaban en situaciones mucho más complicadas, si Xander no quería unirse a Corrin, estaba bien. Lo único que tenía que hacer era detener la pelea y no hacer nada. Tenía solo que dejarlos avanzar. Era su único trabajo. Y si alguien me viene con que es que es un Camus y es que yo soy así, mira, cállate el hocico. Ser un Camus no es excusa para ser un desalmado. Eldigan de Genealogy estuvo en una situación muy parecida, pero él siempre se preocupó por sus amigos y sobre todo por su hermana. Estaba dispuesto a ser castigado por su líder para defenderlos. Incluso prefirió morir antes de pelear con su hermana. Comparen a este ángel con este intento de ser humano. Lo que más me parece curioso de esto es que en Fates, al que siempre se le critica de desalmado y de exagerado es a Takumi en la ruta de conquista, cuando este personaje está más que justificado para despreciar a Corrin y querer enfrentarlo. Incluso Takumi tiene un momento donde se redime, un momento que en mi opinión es bastante bueno, pero aparentemente a la gente no le importa esto. Y Takumi es malvado, es horrible, pero Xander es un pan de Dios.
Sander es muy bueno, un buen líder. Ah, de verdad que estos momentos son de los que más me han desagradado en las veces que he leído historias de Fire Emblem. Pero bueno, antes de ir con el primer puesto, me gustaría hacer unas menciones honoríficas, o más bien menciones deshonrosas, de personajes que pudieron haber estado en el top, pero por diferentes motivos no los coloqué. Corrin. Quizás a algunos les sorprenda que no lo haya puesto en el top, ya que no es ningún misterio el rechazo y desagrado que tengo por este personaje. Y realmente Corrin como líder es muy malo, cosa que lo podemos ver en sus ideales. Por ejemplo, este man quiere ganar una guerra sin matar, pero luego también anda diciendo que para salvar a Hoshido tienen que destruir a Hoshido. Es decir, es un sinsentido literalmente lo que quiere hacer, o cosas tan tontas como criticar a Hoshido por defenderse cuando él también lo hace, y generalmente toma decisiones estúpidas. Pero no lo puse en el top porque al final siempre gana, no sufre ninguna consecuencia. Si Corrin tiene un problema, el guión se lo resuelve, y si Corrin quiere algo, el guión se lo da, por muy surrealista que sea, con lo cual no puedo poner un líder como él en el top, es alguien que nunca falla. Pero considerando que casi todas las victorias de Corrin son inmerecidas, por el poder del guión, considero que sí se gana esta mención deshonrosa. Hyacinth. Este man lo único que hizo fue aliarse con los malos para revivir al dragón caído, para luego terminar siendo comido por ese mismo y condenando al continente en un desperdicio de tiempo y recursos. Y por si no fuera poco, casi mata a la princesa de su propio país. Terrible todo con este man. Eric y Leigans. Estos dos tontos tuvieron la culpa de que Licia acabara en una situación peor de lo que ya estaba. Si se hubieran unido todos los territorios de la Liga Liciana, probablemente se hubiese defendido mejor. Pero prefirieron ser traidores, con ello acabando así con muchas tropas y recursos, alterando mucho más a la población. Cómo me duele, pero es la verdad. Peleas durante toda la historia de Radiant Dawn demostró ser todo lo contrario a un líder. A Peleas te lo presentan como una esperanza para Dane, el hijo de Ashnar, quien recuperará la paz en el país. Mikaya e Izuka son los que terminaron haciendo todo. Peleas confiesa ser tan inútil que necesita la aprobación de Izuka para poder actuar. Su única acción más o menos útil fue hacer un discurso para motivar a su gente, pero oh sorpresa, poco después decide firmar un contrato donde si desobedece al Senado, le hará tremendos daños a su gente y a su país. Viéndose obligado a pelear contra la Alianza Laguz, encuentra una solución, entre comillas. Decide sacrificarse para que el contrato pierda efecto, pero al final eso no sirvió de nada, ya que para que pierda efecto debe morir uno de los que firmó el contrato y romperse, lo que significa que Peleas se mató para nada y murió como un fracasado. Literalmente Peleas hizo todo lo malo que hicieron los anteriores líderes que mencioné en el top. Fue ignorante como Quan. Las decisiones que tomó por su cuenta perjudicaron más que ayudar como Leaf, y murió demostrando ser un fracasado como Dimitri. Si bien no hizo algo tan horrible como Sander, prácticamente condenó a toda su gente y sus amigos en una guerra, y ninguno de sus logros son propios, siempre había alguien detrás. Ni siquiera hace algo de valor si él logra sobrevivir en una segunda partida. Creo que al final de todo, la única buena decisión que tomó fue dejar que Mikaya lidere a Dane. Pero por todos sus demás errores, es merecedor del primer lugar en este top. Y el peor líder en toda la saga. Y bueno, hasta aquí llega mi top. Te recuerdo que esta es solo mi opinión y tú puedes dejar la tuya aquí abajito en los comentarios. Y asimismo, quiero aclarar que un mal líder no significa que el personaje es malo.
De hecho, varios de los que mencioné en este top me parecen personajes muy buenos. Tú no, en sus respectivas historias. Nuevamente nadie acertó el tema cuando lo anticipé en la comunidad. Así que no habrá ninguna mención honorífica. Pero aún así, sí que les agradezco bastante que me hayan ayudado a llegar a los 1000 suscriptores. De verdad, lo aprecio bastante. Pero bueno, iré dejándolo hasta aquí por ahora. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirte para más contenido como este. Así que por ahora me despido. Yo soy Polemarco y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!